en los dos campos. Que la Real Federación Española
8 Álvaro, 9 Cristian. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a la playa de Calarreona, Águilas Murcia, donde va a dar comienzo la segunda jornada de esta segunda división masculina de fútbol playa. Se van a enfrentar en el primer partido de la jornada los Alcázares y Club de Fútbol Benidorm Folletes. Partido correspondiente, como decimos, a la segunda jornada de liga. Los Alcázares que van a vestir de azul y blanco, Benidorm Folletes que lo va a hacer de amarillo y negro. Los Alcázares que llegan tras perder su primer partido, tras perder ayer por 5-4 ante el Barcelona, mientras que el conjunto de Benidorm venció, mejor dicho, por 5-1 ante el Black Wolf Academy. Así que veremos a ver si los Alcázares son capaces de sumar su primera victoria de la temporada. Veremos a ver si consiguen el pleno de puntos en esta primera jornada, en estos dos primeros días de competición, el equipo de Benidorm. Por parte de los Alcázares, Alfredo Pareja con el 1, 3 para Miguel Castejón, 4 Benaducci, 5 Mendy, 6 Nahuel Gijena, 7 Chules, 8 Álvaro Méndez, 9 Cristian Alcaraz, 10 Ginés Navarro, 11 Alberto López, 12 Mojarrida, 13 Adrián López, 16 Fran Méndez, 17 Cristian González y 20 Luca Becares, el equipo dirigido por Andrés González, mientras que por parte del Benidorm Folletes estará con el 16 Sergio Kirienko, con el 19 Fenu Castellanos, con el 6 Mario Villar, con el 7 José Carrillo, 8 para William Fernández, 9 para Carlos Péramo, 10 para Michael Fernández, 11 Daniel Villarrúa, 12 José Hermosa, 4 Leandro, 17 Mariano Sanz y 20 Eitel. Ahí vemos a los capitanes. Cristian Alcaraz por parte de los Alcázares, por parte del Benidorm va a ser José Hermosa, el encargado de portar el brazalete de capitán de su equipo. El partido que va a comenzar de un momento a otro, recuerden, 3 partes de 12 minutos cada una, 3 partes de 12 minutos con tiempo parado, y el festival, el espectáculo de la segunda división de fútbol playa masculina, que va a dar comienzo en esta tarde de viernes 30 de mayo aquí en la playa de Calarreona. Segunda jornada y os la vamos a contar en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Veremos a ver quién de los dos equipos pone en juego la primera pelota. Todo pinta que va a ser el Benidorm Folletes, todo pinta que va a ser el conjunto valenciano, todo pinta va a ser el conjunto que viste de amarillo. Así que vamos con el partido, vamos con lo importante. Primera pelota que se va a poner en juego de un instante a otro. Día espectacular, mucha calor, tiempo veraniego ya en la costa murciana, tiempo veraniego, y ahí lo están aprovechando. Lo vemos justo detrás para bañarse, para disfrutar de un maravilloso día de playa, cuando el primer lanzamiento, que ya lo intentó, el primer lanzamiento ya lo puso en juego el equipo de la Comunidad Valenciana, y la pelota que la mueve los Alcázares, la tiene en el perfil izquierdo, la quiere cambiar de lado, es buena la apertura, el balón que llega para Gijena, la pone al área, el centro repelido, le pide a su portero que salga. Ahora sí sale a por la pelota Sergio Kirienko, y esférico que lo mueve ya Benidorm Folletes, la pone por dentro, quiere darse la vuelta, puede ensayar el lanzamiento, el disparo que lo atrapa, el disparo que lo ataja Alfredo Pareja. Segundo disparo a portería de Losa de Benidorm, segundo disparo a portería del equipo dirigido por Guido. La pelota para Nahuel Gijena, autor de 2 tantos en la primera jornada, la pone atrás para Alfredo Pareja. Veremos a ver si ensaya el disparo, el remate que se marcha algo desviado a la derecha del poste. La tuvo ahí el balón, la tuvo para poner el primero cuando se la queda Cristian Alcaraz, esférico de cara, se le quedó algo atrás, pero ojo porque la tiene el Capi, la pelota que la estrella
ante el guardameta, la pelota que la estrella ante el cancerbero del Benidorm. Y le quedó bien ese rechace. Va a ser córner para los Alcázares. La pelota intentaba el remate. Nahuel Gijena la deja de cara a Cristian Alcaraz. Es Alfredo Pareja el que la abre al perfil izquierdo. Ahí aparece para controlar, aparece para darse la vuelta Luca Becares. Becares nuevamente atrás con el guardameta. Es Alfredo Pareja quien tiene espacio para el remate. Consigue el lanzamiento, pero bloca un defensor. Nahuel Gijena que vuelve a retrasar para su guardameta. Vuelta a empezar para Alfredo Pareja. Balón largo, no lo va a poder controlar Cristian Alcaraz, no lo va a poder controlar el delantero. El balón que se marcha por línea de fondo, cuando haya a punto estado de robar en su primera aparición en el partido Alberto López. Pelota para el guardameta, el disparo bloqueado por Nahuel Gijena. El disparo bloqueado y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto valenciano, lo va a poner el conjunto que viste de amarillo. Cuando ahí se lleva la pelota, pedían falta, no indica nada el colegiado, ni para uno ni para otro lado. En la segunda intentona sí que indicó la falta, en la segunda intentona sí que indicó la infracción ahí. De hecho, carga por detrás, de hecho el cuerpo por detrás y acabó señalando la primera falta. Vemos ahí una acción como la falta cometida por Carlos Péramo, falta totalmente clara, así que primera falta del partido la va a disponer el conjunto murciano, los Alcázares. Va a ser Nahuel Gijena el que la va a disparar, es Nahuel Gijena el que va a patear con pierna derecha ese lanzamiento. Y ahí el árbitro que dialoga con Alfredo Pareja. Sabemos, están teniendo sus más y sus menos cuando quedan 9-14 para el final de este primer periodo. Nahuel Gijena que coloca la pelota, que se plantea para el lanzamiento. Va a patear Nahuel Gijena, el remate iba abajo, pegadito a la cepa izquierda del poste, lo atajó el guardameta, lo atajó el cancerbero y el balón va a ser ya nuevamente para los Alcázares. La pone ahí al primer palo, pero sale bien para evitar problemas, sale bien para evitar males mayores. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a tocar ahí desde el perfil defensivo. Se la queda nuevamente los Alcázares, se la queda el conjunto, se la quedaba ahí en ese perfil y el balón que lo va a tener, que lo va a poner desde ese perfil defensivo. Vuelve a recuperar rápido. Vuelve a recuperar rápido el balón y lo va a tener, que lo va a buscar nuevamente Alfredo Pareja. Alfredo Pareja que la pone por delante, podía buscar la chilena, no consiguió hacerse con esa pelota, pero quiere recuperar ahí rápido. Ojo, porque puede ser buena para Benidorm. Y el gol. Gol de Benidorm Folletes, que se adelanta en el marcador. Marca el primero del partido, marca el primero del encuentro. En este primer periodo, la suerte que no se alió con el conjunto murciano. La pelota que le cayó ahí perfecta para el remate de primeras. Marcó Carlos Péramo, marcó el 9 para adelantar a los suyos. Se adelanta Benidorm Folletes. Con este resultado estaría colocándose con el pleno de puntos. Va a sacar ahora el conjunto. Va a sacar el equipo
de los Alcázares. Le apuntamos el primero de la tarde a Benidorm. Ahí el toquecito corto, el remate que se marcha fuera, el remate que se marcha desviado. Ya gana Benidorm Folletes, se pone el 1-0 en el marcador. Cuando vemos ahí la acción repetida, cuando vemos la acción tras ese tanto, el saque de centro, recupera ya los Alcázares, pelota arriba, gana bien el salto el defensor, se la queda Luca Beccares, la pone por dentro, el remate de Chilena que se marcha muy desviado, el remate de Chilena que se marcha muy por encima del travesaño. 7-13 para llegar al final de este primer periodo. De momento gana Benidorm gracias al tanto de Carlos Péramo, gracias al tanto del 9. Hace apenas un minutito el remate del guardameta que se marcha desviado, el remate del guardameta que se marcha muy lejos de la portería. El esférico que ya lo va a poner Alfredo Pareja, lo va a poner el guardameta, la toca en cortito, hacia él va nuevamente la pelota, Alfredo Pareja que la eleva, Alfredo Pareja que le va a pegar el toquecito de cabeza para despejar esa pelota, el balón que se marcha a saque de esquina, el balón que se marcha a córner. Vamos ahí como tuvo que tirarse con todo el bueno de José Hermosa. Ahora nuevamente despeja la zaga, pero va a tener un nuevo saque lateral. La peinada es buena, no pudo controlar, aunque pedían algo más. Ahí yo creo que no hubo absolutamente nada. Y el esférico, que lo tiene ya, la tira muy cortita, pero que bien se da la vuelta. Ahí José Hermosa puede buscar el lanzamiento, sigue con la pelota controlada, se le elevó tras tocar en la arena, pero consigue darse la vuelta. El esférico por dentro, es buena la maniobra, puede haber algo más, dice el árbitro que nada de nada. Pues yo creo que si hubiese pitado el penalti no hubiese pasado nada en absoluto. Esa pelota se le ha perdido por línea lateral. A ver si podemos ver la repetición anterior, que yo creo que si pita penalti no hubiese pasado nada de nada. El esférico lo va a controlar ahí por dentro nuevamente Mariano que quiere darse la vuelta. Mariano encimado por hasta 2 o 3 hombres, la deja atrás para José Carrillo que intentaba elevarla, metió la piernecita Luca Beccares, metió la piernecita. Vemos ahí la acción anterior. Pues yo creo que sí hay penalti, o sea, yo creo que sí que hay penalti en esa acción, básicamente porque mete bien el cuerpo. Intentaba la chilena, entendió el árbitro que no estaba haciendo la maniobra de chilena cuando impactó con Mariano Sanz. Ahí rueda por la arena el jugador de los Alcázares, rueda por la arena el jugador del conjunto murciano. Ha podido llenar los ojos porque se tiró ahí con todo para intentar ganarle la posición a Mariano Sanz. Esférico que sale y ahí vemos a los dos aficionados, los dos pequeños aficionados que no se quieren perder el partido cuando entra al campo el autor del tanto, Carlos Péramo, el autor del único gol hasta el momento del partido, el gol que adelantó a su equipo. Se anuda ya el partido, la tiene Alfredo Pareja, la cede ahí para su compañero. Ojo a la devolución que es malísima, puede marcar Péramo, fuera. El remate que se marcha desviado, pues ha tenido el doblete. Ahí Carlos Péramo tras el error garrafal. Ahí se precipitó en el lanzamiento, no encontró portería, muy lejano el disparo. Y ahora que lo intenta los Alcázares, esa pelota que la va a mantener en la línea, se quiere dar la vuelta, la pierde. Ahí Carlos Péramo que busca el balón, pedía falta, no indica nada el colegiador. A la falta sí que es de Carlos Péramo, la falta sobre Álvaro Méndez, le va a dar una oportunidad para poner el empate en el marcador, le va a dar una oportunidad para poner las tablas en el luminoso. 39 para llegar al final de este primer periodo, 2:39 para llegar al final del primer tiempo de este partido, el primero de los 3 tiempos. Recuerden, 3 tiempos de 12 minutos. 3 tiempos de 12 minutos. Interrupciones cuando el partido se para y cuando hay gol, por lo tanto, algo más en los partidos, pero todavía quedan 2:39 de este primer periodo del encuentro. Va a patear el jugador, va a patear
El futbolista de los Alcázares es Álvaro Méndez el que toma la responsabilidad. Álvaro Méndez que golpea arriba. El remate que se marcha alto, se marcha por encima del travesaño, sin apuros para el guardameta del Benidorm. Pues ahí como golpeó con todo Álvaro Méndez, pero esa pelota no encontró portería y buscaba la chilena. Se hace con ella, pide falta, no concede nada el árbitro, ojo porque se la queda Gijena. El remate desviado. El balón que tocó el guardameta la mandó a córner. Vamos a ver cómo se la llevó Nahuel Gijena y no se lo pensó dos veces, obligando a la estirada del cancerbero. Saca rápido el conjunto murciano, se mete por dentro Nahuel directamente a las manos del guardameta. Otra oportunidad más, ahora el balón largo para Carlos. Carlos que le pega esa pelota que queda muy blandita, fácil para las manos de Alfredo Pareja. Y ahora partido parado porque hay un jugador tumbado sobre la arena, jugador tumbado sobre el terreno de juego, y el esférico que lo va a poner, que lo va a tener el conjunto lo va a tener el conjunto murciano. Vamos ahí esa acción anterior y la pelota que la va a servir Gijena, el dorsal número 6, balón a tierra, mejor dicho, y la pelota que la van a poner ya los Alcázares. 1:42 para llegar al final. Esta de primer periodo, pelota arriba de Alfredo Pareja, corta bien con la testa el conjunto de Benidorm. Ahí Mariano Sanz que comete la falta, pues va a tener una nueva ocasión. Cristian González, también bigoleador en el día de ayer, anotó 2 de los 4 goles de su equipo, los otros 2 los hizo el bueno de Nahuel Gijena. Un partido donde, a pesar de colocarse con 3-0 en la primera parte, acabaron cayendo por 5-4. Se adelantaron 3-0, también se adelantaron 4-3, pero no pudieron llevarse nada positivo de la primera jornada. Ahora es Cristian González el que va a intentar empatar el partido cuando llegamos al tramo finalísimo de este primer periodo. Y va a intentar golpear, va a intentar patear seco el bueno de Cristian González. 1:28 para el final. Cristian González que se prepara para el lanzamiento, coge carrerilla, da lo que el colegiado Cristian González que le pega abajo, atrapa al guardameta, abajo atrapa el cancerbero cuando la tiene Daniel que quiere marcharse, Daniel que la deja de cara, es Mariano Sanz, la parada de Alfredo Pareja y ahora el remate de Cristian Alcaraz que se marcha desviado. El remate de Cristian Alcaraz que no encontró portería. Vamos ahí, el disparo no tocó en la arena, que eso suele confundir a los guardametas. Tampoco tocó en la arena este remate de Mariano Sanz a media altura, atajado por Alfredo Pareja. 50 segundos para llegar al final de este primer periodo. Lo intenta una de las últimas jugadas de este primer periodo los Alcázares. Ahí le tapaban bien a Gijena. El balón para Alfredo Pareja, el remate que sale desviado tras tocar en William Fernández, tras tocar en el 8 del Benidorm. La pelota que en córner la va a poner desde la esquina ese Cristian Gómez. El esférico dividido la tiene William que se precipita, se equivoca en la entrega, recupera Alberto López. Va a tener una de las últimas de este primer periodo. El esférico para Benidorm Folletes que quiere forzar esa falta. Dice el árbitro que no hay nada, dice el árbitro que lo que hay es el final del primer periodo, final del primer tiempo, con victoria para Benidorm Folletes por el momento de 0-1. Nosotros nos tomamos un pequeño descansito y volvemos en nada con el segundo periodo de los Alcázares 0, Benidorm Folletes 1. No se marchen porque volvemos en nada.
Y campo número 2, Alicante San Rivas Carama. Queda la jornada a las 8. Campo número 1, Bahía Mazara, Torrejón. Y en el campo número 2, Muy buenas de nuevo, bienvenidos a esta playa de Calarreona, bienvenidos a este partido que está enfrentando a los Alcázares y Benidorm Folletes. De momento gana 1-0 el conjunto de la Comunidad Valenciana, de momento gana 1-0 el equipo de la Comunidad Valenciana, que está haciendo bien su trabajo en el día de hoy. La pelota que la va a tener, que la va a buscar el conjunto murciano. Los Alcázares, que quieren empatar en esta primera acción del segundo periodo. Va a poner la primera pelota en juego y ahí va a patear. Jugada para Nahuel Gijena, la chilena que se marcha muy desviada, la pelota que se marcha muy por arriba de la portería, y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner por encima el conjunto
de Benidorm. Ojo al remate que puede ser importante. Se marchó muy desviado ese esférico, se marchó muy desviada esa pelota. El balón que lo va a tocar ahí Nahuel Gigena. Gigena que intenta caracolear ante su par, ante el dorsal número 11, el 17, Mariano Sanz. El remate fuera, pues la ha tenido Jules, la ha tenido el 7 del conjunto murciano. Ocasión para poner las tablas en el marcador, pero ese remate se marchó muy desviado. Ojo ahí el pase atrás que no es del todo bueno. La pelota la va a poner por delante, quiere controlar, se le marcha el control, pero sigue manteniendo la pelota. El balón recuperado y la falta que señala el colegiado, la falta favorable a los alcázares cuando vemos ahí la acción anterior como prácticamente en boca de gol. Ese balón que parecía fácil para remacharlo a la red, acabó por encima del travesaño. El esférico que lo va a buscar, que lo va a tener el conjunto murciano. Nahuel Gigena intenta la chilena, el árbitro que dice que ahí no hubo desequilibrio alguno. La pelota para Benidorm Folletes, que quiere armar el ataque, se resbaló, acabó cayendo al suelo. Nahuel Gigena que se frena, Nahuel Gigena que se lleva esa pelota, cae al suelo, dice el árbitro que no hay nada. Y ahí la lucha entre jugadores de uno y otro equipo, que va a ser favorable al conjunto murciano. Ese balón que se perdió por línea lateral, ese balón que se perdió por línea de banda, y el esférico que lo mueve ya el conjunto de Benidorm Folletes. La pelota por delante para Mariano, Mariano que cae al suelo, dice el árbitro, y la falta va a ser para el conjunto murciano, para los alcázares. Dice que hubo falta en ataque y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener el conjunto que cae en el marcador. Balón que lo va a buscar, que lo va a tener ese perfil izquierdo. Vemos la acción repetida, como se interpuso en su camino Nahuel Gigena y acabó cayendo al suelo. Pelota que la va a poner el propio Nahuel Gigena, que quiere su golito. Pero no, la va a poner directamente para el guardameta, para el portero, para Alfredo Pareja, que es quien no ha cambiado de portero. El conjunto no es Alfredo Pareja el que está colocado ahora, va a buscar el lanzamiento. El que está ahora colocado en la portería es Adrián López, el portero suplente de los Alcázares, que ha salido al terreno de juego en este segundo periodo. Balón arriba, la tiene Mariano, el remate de chilena que se marcha alto. Lo intentaba Mariano ahí tras controlar, tras colocarse la chilena. El balón se le fue algo arriba y el esférico que lo tiene cuando el árbitro ha señalado falta en ataque de Nahuel Gigena, falta en ataque del jugador. Por lo tanto, va a ser pelota para el Benidorm Folletes, que va a tener una buenísima oportunidad para poner más distancia en el marcador, más distancia en el luminoso. La pelota que la va a mover, que la va a pegar, es el dorsal número 12, es José Hermosa, el que se prepara para patear ese lanzamiento. 8:52 para llegar al final del segundo periodo. La oportunidad para Benidorm Folletes de
conseguir tomar distancia en el marcador. Esférico y lo va. El esférico que lo va a patear. El remate al palo. Y el remate a la madera la ha tenido ahí el conjunto de Benidorm. La ha tenido ahí el conjunto dirigido por Guido. Ese remate potente de José Hermosa. El toquecito del guardameta y el balón que acabó estrellándose en la madera. Esférico. Y se pierde por línea lateral. Vemos ahí nuevamente el remate repetido, pues tocó lo justito Adrián López para que ese esférico se fuese a la madera cuando la tiene Luca Becares por delante para su compañero. El remate de Chilena bloqueado y ahí se hace con ella es Adrián López. Vemos ahí que buen remate de Chilena. Creo que era de Cristian González. Iba bien dirigido, pero no pudo encontrar portería porque se interpuso en su camino un defensor. Ahora el saque de banda rápido directamente a las manos del guardameta. Directamente a las manos del cancerbero. Y ahora de portería a portería. Esférico por delante, el balón que es bueno, el remate, pues hicieron ahí la de los hermanos de Rick en Oliver y Benji, rematando a la misma vez con derecha e izquierda, y el esférico que se marchó cerquita de la portería. Lo sigue intentando los alcázares, lo sigue intentando, y el balón, el esférico que lo va a poner arriba. Ojo al remate, se equivocaba cuando ahora la falta clara. Yo creo que no hay lugar a la duda, la falta llegó antes. José Hermosa, llegó antes el capitán del Benidorm Folletes. Lo arramplaron por delante y yo creo que la falta no da lugar a la duda. El balón que lo va a tener, que lo va a buscar en ese perfil central del ataque. El balón va a tener, que lo va a poner el bueno de José Hermosa, es el que está preparado con la pelota. Va a poner el lanzamiento cuando se va a llevar una cartulina amarilla a alguien del banquillo. No podemos ver quién es. No sé si es el dorsal número 8. Pues mira, sí podemos ver quién es. Es William Fernández, el que se lleva la cartulina amarilla. Se la apuntamos al 8 de Benidorm Folletes, y el esférico y lo va a patear José Hermosa. Va a tener la oportunidad de poner el segundo. Antes se topó con la madera, antes se topó con el palo, y el balón, el esférico, y lo va a pegar, que lo va a tener ese balón, y va a patear con pierna izquierda. Va José Hermosa, el balón al centro, lo ataja bien Adrián López, sigue el peligro, ahora sí gol. Gol de José Hermosa para poner el segundo. Y el remate que se envenenó tras tocar en la arena, el remate que se envenenó tras ese toquecito, y el gol que sube al marcador tras errar en esa falta. Y ahí vemos cómo ese toquecito en la arena fue lo que hizo imposible la pelota para el bueno de Adrián López. Pone el segundo a falta de 7 minutos cuando nos acercamos al ecuador del partido, y la pelota que la va a tener, que la va a buscar el conjunto murciano. Parado ya para patear ese esférico, la toca lo justito, el remate bloqueado, pero le cae a un compañero, es Álvaro Méndez. Álvaro Méndez quien intenta la chilena, blocó bien
el autor del segundo tanto, y el balón lo va a tener. Esférico, y lo busca cuando ahí tienen sus más y sus menos, la pelota por dentro, le caía para poder intentar la chilena, finalmente no lo hizo, el balón atrás, se le va a perder por línea lateral, es esférico a José Hermosa, el balón es para Gilena, el remate de chilena muy lejos, era Gijena el que buscaba ese remate, el esférico que se marcha por encima del travesaño, pero muy cerquita, la ha tenido ahí, ojo ahora porque lo intenta, y el gol. Gol de los Alcázares para recortar distancia. Marca Alberto López, pone el 1-2 en el marcador. El error en salida, la recuperación de Alberto López, pedía una falta el futbolista de Benidorm, no lo entendió así. El colegiado marca el 1-2 a 6 minutos del final de este segundo periodo. Se pone muy pero que muy entretenido el partido. Se pone muy pero que muy entretenido el encuentro. Y cortan distancia los Alcázares, 6-0-2 para llegar al final de este segundo periodo. Ahora lo intenta, el remate que se marcha desviado, lo intentaba William. Marcha desviado. Es esférico. Ya la tiene Nahuel Gijena. La pisa. Quiere encarar a su par. Veremos a ver lo que inventa Nahuel Gijena. Ahí caracoleando sin moverse apenas del sitio. Ojo, porque la puede perder. Todos los toquecitos que hizo para que estuviese a punto Carlos Péramo de llevarse esa pelota. Ojo a la pelota al área. Muy pasado. Va a intentar evitar que se pierda. Busca el toquecito que viene ahora el autor del tanto de los Alcázares. Quiere recuperar esa pelota, lo consigue, se equivoca ahí en la entrega. Mariano Sanz que toca para su guardameta. Ahora momentos de tensión sobre la arena. Recupera Nahuel Gijena. Gijena que caracolea. Gijena que se va por dentro. El remate, la parada y ojo porque sigue el peligro. La tiene Carlos a punto de llegar. Era Cristian Alcaraz. Era el capitán de los Alcázares que la ha tenido con la testa. Vemos ahí cómo salió bien del recorte Gijena. La puso ahí con esa cucharita y el balón que lo acabó atajando el meta, pues la han tenido los Alcázares para el empate cuando ahora la tiene el conjunto valenciano. Se marcha esa chilena desviada. Ya la tiene Luca Becares. Becares que tiene que frenar un poquito. Va a tocar para su portero. Pelota para Adrián López. Adrián López que toca para Luca Becares. Luca Becares que vuelve a tocar para su portero. El control que no fue nada bueno. La tiene ahí Adrián López. El remate muy desviado. La pelota que se marcha muy lejos de la portería de Benidorm Folletes. El esférico lo va a tener ahí. Ojo a la buena maniobra. El remate le salió mal, pero la maniobra, el taconazo para dejar hasta dos jugadores atrás ha sido espectacular. Y el esférico que lo mueve, que lo tiene atrás el guardameta. La pelota que la eleva. Ojo ahí a la posibilidad. Y el gol. Gol de Adrián López para empatar la contienda. Marca el guardameta que sorprendió desde su portería. Marca Adrián López para poner el 2-2 en el marcador. Marca el primero y el esférico que lo va a tener el conjunto amarillo. El balón que se pierde desviado. 3:16 para llegar al final. 3:16 para llegar al final del encuentro. Ahí la mueve
el conjunto azul y blanco, la mueven los alcázares, ahí cae al suelo, dice el árbitro que no hay nada, la quiere recuperar Mariano, Mariano que se la lleva, Mariano que le pega y el gol. Gol de Mariano Sanz para poner el 2-3 en el marcador. Marca el 17 para volver a adelantar a los suyos. La recuperación. Cómo se llevó esa pelota con el 2-3. Marca Mariano, que poquito le ha durado la alegría al conjunto murciano. Qué poquito le ha durado la alegría. Y el balón que lo va a patear. El remate que se marcha desviado. Y el esférico. El balón que lo va a tocar. Y evita que se pierda por línea de fondo. La va a tener Adrián López, el autor del segundo tanto de su equipo. De portería a portería con un buen disparo. Sorprendió a su homónimo en la otra portería. Balón que lo va a tener nuevamente Adrián, le pega, la bloca. Ahí es Luca Becares el que la protegía, el toquecito en la arena que acabó mandando la pelota afuera. Y el que lo intenta nuevamente es los Alcázares. La pelota y la va a tener Luca Becares, que tiene que retroceder mucho su posición para evitar que se perdiese. El esférico por dentro, el último en tocar ha sido William Fernández. El balón que lo va a poner, se la quita de encima la zaga y recupera, cae al suelo. Carlos que se la lleva, el balón que no se lo queda a nadie, aunque ahora quiere intentarlo Benidorm Folletes, puede buscar el lanzamiento el Capi, José Hermosa que le pega, blocó un defensor, sigue el peligro, puede buscar la chilena, pedían falta, dice el árbitro que no hay nada. Yo creo que ahí sí que lo interrumpió hacer la chilena. Ha ido a la buena la cola de Vaca, la falta de Carlos Péramo, la falta del 9, que además se lleva la cartulina amarilla. Pues se la apuntamos aquí en la libreta. Cartulina amarilla para el dorsal número 9 y falta que va a tener los Alcázares a 1.25 de llegar al final del segundo periodo, a 1.25 de llegar al final de este segundo de los 3 periodos del primer partido de la jornada. Y la pelota que la va a tener es Luca Becares, el que va a patear ese esférico. Veremos a ver si es capaz de devolver las tablas al marcador. El remate muy desviado, la pelota que se marcha muy lejos de la portería. Y el balón que lo va a tener, que lo va a buscar ya el guardameta del Benidorm. La va a poner arriba, se equivoca, se la regala Adrián López, se la regala al guardameta. Vuelta a empezar para los Alcázares, esférico por delante, esa pelota que le llega a Luca Becares. Luca Becares que toca por delante para su compañero, este que vuelve a apoyarse en su par. Pelota atrás para el guardameta, la tiene Adrián López, se va a animar con el disparo, tiene que volar el cancerbero, tiene que volar para mandar a saque de esquina. Otra oportunidad más para Adrián López, que lo está probando y de qué manera. Ahora lo intenta, se le escapa la primera, pero ataja a la segunda. Vamos ahí el remate anterior y cómo la tuvo que sacar a mano cambiada, se colaba por la escuadra. Ese lanzamiento la tiene Gijena que se da la vuelta, Gijena que sigue con el balón, quiere llevársela al suelo. José Hermosa al suelo, el capitán de Benidorm Folletes. Con esto vamos a llegar casi al final del segundo periodo. Dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final del segundo periodo con victoria por la mínima de Benidorm Folletes. 2-3 ganan los valencianos. Nosotros nos tomamos un pequeño descansito y volvemos con los 12 últimos minutos con el desenlace de los Alcázares 2, Benidorm Folletes 3.
Vuelven los equipos al terreno de juego, vuelven los equipos a esta arena de la playa de Águilas. Aquí en tierras murcianas vuelven los equipos a la playa de Calarreona. Es que todavía quedan los últimos 12 minutos. 2-3. Gana Benidorm Folletes en un partido muy pero que muy ajustado. Y la pilota que la tiene ya. Comienza ya el tercer periodo. Cae Mariano. Ahí intentaba la chilena. Dice el árbitro que lo que hay es mano del jugador. Mano del jugador que además ya tenía una amarilla. Y la falta que va a ser, pues no sabemos si ha pitado, que le han incomodado para hacer la chilena, o ha pitado la mano. Pues no, ha pitado falta para Benidorm Folletes, así que va a ser falta para... ¿O no? No, va a ser falta para Carlos Péramo. Falta para Benidorm Folletes por interrumpir a la hora de hacer la chilena. El balón que lo va a buscar, que lo va a tener el conjunto. La pelota que la va a tener el conjunto valenciano, pues va a tener una oportunidad inmejorable Carlos Péramo para anotar su segundo tanto del partido, poner 2 tantos de ventaja en el marcador. Allá va con la carrerilla, va Carlos y el gol. Marca el 2-4. Benidorm Folletes marca el 2-4. El conjunto dirigido por Guido, con tierra de por medio en el marcador. Nada más empezar el tercer periodo, ahí no pudo hacer nada Alfredo Pareja. Y el partido que se pone muy favorable a Benidorm Folletes, que con este resultado estaría consiguiendo un 6-6 en esta doble primera jornada, este primer fin de semana de competición en la segunda división masculina de fútbol playa. Esférico que lo pone ya desde la banda, se equivoca en la entrega, tiene un compañero solo, ahí el pase que no fue nada bueno. Y el balón que lo va a ganar Alfredo Pareja, lo va a ganar el cancerbero. El esférico que lo va a tener, que lo va a mover el propio Alfredo Pareja. El balón nuevamente hacia él. A ver si intenta el lanzamiento, el disparo que lo frena Mariano Sanz. Otra vez Mariano Sanz evitando males mayores. Ojo ahí porque la tiene. Sale bien Alfredo Pareja y otra vez corta. Esta vez José Hermosa, que cortó ese balón. Balón para Gijena, no puede controlar. Metió la pierna José Hermosa, metió la pierna el capitán, autor de uno de los 4 tantos de su equipo en el día de hoy. Pelota ahí para Cristian, el remate muy desviado, el remate muy por encima de la portería y el balón que se lo va a quedar, lo va a tener el conjunto. Ahí cuando cae al suelo dice el árbitro que no hay nada, sale Alfredo Pareja, mejor dicho, para hacerse con esa pelota. Toca para Gijena que cede atrás para su guardameta. Bajamos de los 10 minutos, menos de 10 para terminar este primer partido de la jornada aquí en el campo 1 en la playa de Calarreona en Águilas. El cabezazo que se marcha directamente fuera, el cabezazo que se marcha por línea de fondo y el balón que lo va a recuperar, que lo va a tener ahí en banda. Pedía una retención el árbitro, que dice que la falta es pero favorable a Benidorm Folletes, por lo tanto van a tener una nueva oportunidad para poner el quinto en el marcador el conjunto valenciano, cuando todos pensábamos que había pitado falta favorable a los alcázares. Finalmente la pitó hacia el otro lado.
balón y lo va a tener, que lo va a buscar el conjunto amarillo y negro. Va a buscar el quinto, se prepara ya para el lanzamiento, se prepara ya para el golpe, que podría ser definitivo de acabar en el fondo de las mallas. Y el esférico que lo va a buscar es el Capi, es que José Hermosa el que va a lanzar con pierna izquierda. Ya anotó mediante un disparo que tras tocar en la arena doblegó a la resistencia de los alcázares. El balón para Luca Becares que deja atrás para Alfredo Pareja, le dejan espacio, Alfredo Pareja que la pone para Luca Becares por dentro, el balón nuevamente para él, tuya mía, y se excedieron en los toquecitos, aunque vuelve a recuperar Luca, el balón bloqueado por un defensor, pelota por dentro, cae al suelo, el árbitro que ahí no hubo nada, por lo tanto va a ser esférico, va a ser pelota para el conjunto valenciano, para el conjunto dirigido por el bueno de Guido, que de momento estaría consiguiendo el 6 de 6 en este inicio de partido, en este inicio de temporada, la segunda división del fútbol playa nacional. Esférico que lo va a tener, que lo va a buscar el guardameta, lo va a buscar el cancerbero. El balón que lo tiene, ahora la falta para los alcázares. Está siendo muy disputado el partido, con muchas faltas, muchas interrupciones. Está siendo el partido soñado, pero de momento todavía no han dicho la última palabra ambos equipos. El balón y lo va a tener, que lo va a buscar desde ese perfil derecho. Va a ser Cristian González el que patee esa pelota, ese esférico, y el balón lo va a tener, que lo va a patear con pierna derecha. Puede recortar distancias en el luminoso, pueden recortar distancias en el marcador nuevamente. Y el esférico que lo va a poner ya en juego. A golpear con pierna derecha Cristian González. Es buena la oportunidad para volver a meterse en el partido. El remate y la parada abajo. El balón que se lo queda al guardameta. Pelota para Mariano Sanz que intenta filtrar ese pase. Se la lleva ahí José Carrillo con calidad, pero recupera nuevamente los alcázares. Se quiere dar la vuelta a Gigena ahí encimado por dos jugadores de Benidorm Folletes. Esa pelota que se marcha por línea lateral. Y el balón que lo tiene Luca Becares que quiere darse la vuelta. Lo consigue. El lanzamiento que se le marcha muy pero que muy alto. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner ya Benidorm Folletes. Nos acercamos al Ecuador. Está de este tercer periodo, mejor dicho. Y la pelota y el balón lo va a pegar ahí, ojo, en boca de gol. Siguen peleando los jugadores de los alcázares. El más listo de la clase es Mariano. Se tiene que lanzar con todo. Se tiene que lanzar el guardameta Alfredo Pareja. Vemos ahí la acción repetida, como se le escapó de las manos. Querían falta. El esférico
Que lo va a buscar, ojo al remate, fuera. Se marchó por muy poquito el lanzamiento de Leandro. La ha tenido el 4. La ha tenido Leandro para poner el 2-5 que hubiese puesto. Hubiese significado, mejor dicho, la sentencia definitiva. Y el esférico que lo va a poner desde la esquina. El conjunto valenciano. El balón que lo va a tener, que lo va a buscar desde la esquina. Ya se prepara José Hermosa y acude a la zona. El balón que lo va a buscar, que lo va a poner al área, despeja la zaga, mete bien el cuerpo, ojo porque puede ser buena para el conjunto murciano. Hay un jugador tumbado sobre el suelo, sobre la arena, este campo número 1 de la playa de Calarreona. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner desde su propio campo, desde la lateral, el equipo murciano, los alcázares. Va a buscar ese balón, va a buscar ese esférico. Luca Becares ya va a ser el encargado de poner la pelota en juego. Se la va a dejar a su portero, efectivamente a Alfredo Pareja. Va esa pelota, Alfredo para Becares. Becares que quiere meterse por dentro, puede buscar el lanzamiento arriba. El disparo que se marcha por encima del travesaño. Lo intentó y a punto estuvo de conseguirlo. Buena ocasión ahí para Luca Becares. Pero su remate se marchó por encima del travesaño. Ahora la tiene nuevamente Luca Becares. Va a ser pelota para el esférico ahí, la chilena blocada. Ojo porque esa pelota consiguió salir. El balón para Luca Becares. Becares que la echa nuevamente a la arena. El esférico que lo recoge, se la lleva prácticamente desde el suelo. Nuevamente Luca Becares. Becares que va a intentar la chilena. El paradón, la respuesta del guardameta. Pues la ha tenido. ¿De qué manera? Qué buena parada ahí de el cancerbero a la chilena del Luca Becares, que está siendo uno de los más activos por parte de su equipo. Cuando ahora ojito porque se han chocado ambos jugadores. Veremos, a ver, esperemos que no sea absolutamente nada. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner Benidorm Folletes. Recuerden, a las 6:30 el segundo turno de partidos. Se van a enfrentar Black Wolf Academy ante Spartan Beach Soccer. Ambos equipos vienen de perder en la primera jornada. Quieren buscar sus primeros puntos de la competición. Y por último, Bahía de Torrejón. A de Torrejón ante Bahía de Mazarrón, que ambos vencieron en la primera jornada. Van a buscar el pleno de puntos. Parece que se va a reanudar ya el partido. Parece que se va a reanudar ya el encuentro. La va a poner en cortito. El cabezazo atrás nuevamente para su guardameta. El balón que lo va a buscar. Y ahí mueve la pelota. Toca hacia atrás. Ojo porque esa pelota se había quedado fuera del área. No podía cogerla al guardameta. Señala la falta. Entró con la planta, o así al menos lo indica el colegiado, que estaba muy cerquita de esa acción. Y la pelota la va a tener Benidorm. La pelota y la va a tener el conjunto
amarillo y negro a poner el 2-5, que prácticamente dejaría finiquitado el encuentro, cuando vemos ahí a los jugadores de Spartan Beach Soccer preparados para el partido, preparados para el encuentro. Pelota que la va a tener, que la va a poner. El remate que se acaba en las manos del guardameta. Ese balón que lo va a buscar, que lo va a tener. Esférico. Y ahora sí va a ser en falta. 4:44 para llegar al final del partido. A las 6:30. El partido entre Black Wolf Academy y Spartan Beach Soccer. Veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Ahora bien peleando por los puntos. A punto han estado de darle a una bañista que se estaba haciendo una foto. Hay que tener cuidado con las fotos, con los selfies en la playa, más cuando estás justo al lado. No se estaba haciendo una foto, estaba con un bebé en brazos. Pues hay que andarse con cuidado, porque ha podido haber mal mayor en esa acción. La pelota que la tiene Benidorm Folletes, el remate muy desviado, la pelota que se pierde por línea de fondo. 4:15 para llegar al final del partido. Gana Benidorm Folletes, el remate y la parada es buenísima. Y ojito, porque Mariano la tiene, se equivoca en la entrega, cae Alfredo Pareja, no indica nada el colegiado. La queda Cristian González, la cede para su compañero, atrás para Alfredo Pareja, la puede virar completamente. Finalmente decide tocar para el mismo perfil, otra vez atrás para su guardameta. Podremos ver si avanza con la pelota controlada. El esférico es bueno, la pelota que le pega arriba. El remate demasiado desviado, la ha tenido nuevamente los Alcázares. Está siendo un partido muy, pero que muy igualado, pero no están teniendo la suerte del todo, no están teniendo la mayor de la suerte los jugadores de los Alcázares. Pelota arriba, quiere ganar ese balón, se la lleva Benidorm. Ojo al remate y el gol. Gol de Daniel Villarrúa para poner el quinto en el marcador, para finiquitar el partido, para finiquitar el encuentro. Marca el conjunto de la Comunidad Valenciana, marca el 2-5 en el marcador. Pone prácticamente el partido de su lado, pone prácticamente el partido y los 3 puntitos a la buchaca. En ambos partidos ha anotado 5 goles. Benidorm Folletes, lo que habla de su pegada arriba en los últimos metros. Se colocaría con 6 puntos, más 7 en el average, más 7 de diferencia de goles, 10 a favor tan solo, 3 en contra. Ahí lo sigue intentando, cae al suelo jugador de Benidorm Folletes y dice el árbitro que hay retención de balón, por lo tanto falta peligrosa para los Alcázares. A 2:49 para llegar al final. Falta peligrosa que va a disfrutar ahí Gigena, el dorsal número 6. Va a patear ahí desde el centro del está preparado el esférico, que lo va a patear Nahuel Gigena. Toma carrerilla el 6, golpea con pierna derecha y el gol. Marca para dar algo de emoción a estos minutos finales
2:45 para el final, el 3-5 que sube al marcador y el esférico y lo va a tener. El conjunto de Benidorm Folletes pues se vuelve a meter en el partido. Ahora el remate que lo atrapa Alfredo y va a buscar esa pelota. El balón y lo va a tener ese esférico que se marcha desviado. Y la pelota que se la va a quedar el guardameta. 2:20 para llegar al final del partido. Tramo ya final de este encuentro. De momento 3-5, perdón. Gana el conjunto de la Comunidad Valenciana. Ahí Alfredo Pareja que le pega, se marcha desviada, la dejó salir el guardameta, saca rápido para buscar ahí al hombre más adelantado. Nahuel Gijena que se lleva esa pelota, todavía le queda gasolina al 6, intentaba llevarse ese balón, acaba perdiéndose en las manos del guardameta, acaba perdiéndose en las manos del cancerbero y el esférico y lo va a tener Alfredo Pareja y la eleva, el remate, la parada del guardameta de Benidorm Folletes, tuvo que volar para salvar a los suyos. Qué ocasión ha tenido y ahora partido parado, no sé por qué, pues por un mal cambio creo, y se va a llevar la amarilla José Carrillo. Pues ahí el lanzamiento y cómo tuvo que volar a sacar esa pelota, pues 1:25 para llegar al final del partido y va a disponer de un lanzamiento. Efectivamente, desde el centro del campo, pues va a tener la oportunidad de meterse de lleno. De ahí llegó el tercero, de ahí llegó el 3-5 de Nahuel Gijena, que creo que va a ser el que va a tomar nuevamente la responsabilidad. Nahuel Gijena que va a patear el balón y el esférico y lo va a buscar. 1:25, 3-5, un gol que podría dar una vida extra a Benidorm Folletes, a los Alcázares, de no meterlo, prácticamente los valencianos que estarían llevándose el gato al agua en el partido. Pelota que la va a patear ahí Nahuel, que aplana la arena y no quiere problemas. Se le va a pegar Nahuel Gijena al larguero. Al larguero el remate. La ha tenido ahí. ¿De qué manera? Nahuel Gijena, aunque ojo porque sigue el peligro. La tiene Luca Becares. Pierde el balón. Ahora la falta clara sobre Mariano Sanz. La falta clara. Cómo le pegó con todo. El bueno de Nahuel Gijena le pegó con potencia. El jugador, el dorsal número 6 de los Alcázares. Qué golpetazo le pegó, con qué potencia disparó. Y ahora es Mariano Sanz el que va a golpear. 1-0-5. Bueno, finalmente se la va a dejar a su portero. Pelota arriba, la falta que va a señalar el colegiado. Entramos ya en el último minuto. Va a tener una falta los Alcázares. Va a tener una falta el conjunto murciano. Y la pelota. Y la va a buscar, que la va a tener. Ahí se la va a tocar en cortito a Alfredo Pareja. Alfredo Pareja que la levanta. Alfredo Pareja que tiene espacio. Va a probar el disparo. El toquecito de cabeza de José Hermosa. Ojo porque le puede favorecer ahí a Benidorm Folletes. Se marcha por línea lateral ese balón. Pelota para Luca Becares. Becares hacia su guardameta y llega la ayuda nuevamente para Luca. Luca se quiere meter por dentro. Se equivoca en la entrega. Puede matar el partido. Y el gol. Gol de
cosa para matar el encuentro, para poner el 6-3 en el marcador. La piña del conjunto valenciano, la piña de Benidorm Folletes, para celebrar que los 3 puntos se van a su casillero. 23 segundos los que quedan. 6-3 gana el conjunto valenciano. 6-3 gana el cuadro dirigido por Guido. Ojo, el remate a la madera, pues la ha tenido ahí Alberto López, le pegó con el alma, pues 2 disparos a la madera y al travesaño en apenas 2 minutitos para los alcázares. No está haciendo su día. Ahora el remate que se marcha algo desviado. Últimos segundos del partido, los 3 puntitos. El pleno que va a ser para el conjunto de Benidorm Folletes. 6-3 ganaron los valencianos. 2 derrotas seguidas para los alcázares, 2 victorias consecutivas para Benidorm Folletes. Nosotros nos vamos y en apenas unos instantes Spartan Beach Soccer, Black Wolf Beach Soccer. Así que no se vayan porque volvemos en nada. Chao, chao.